Hoy vamos a arrancarles las máscaras. Ortega Murillo, la macabra verdad de la familia amorosa. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos vendan como héroes a los carniceros de esta historia? ¿Hasta cuándo vamos a ver cómo se construyen altares para quienes solo se merecen el basurero, el olvido? Hoy vamos a arrancarles las máscaras. Bienvenidos a este espacio donde la verdad no pide permiso y la memoria no se negocia. Aquí no hay grises para los tiranos ni aplausos para los verdugos. Yo soy tu voz. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí, como ustedes saben, solo se dice la verdad. Es algo que yo tengo como compromiso con ustedes en decir y desenmascarar las mentiras sandinistas y decirles a ustedes la verdad. Por favor, recuerden que es importantísimo que se suscriban al programa de YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. Háganlo. Lo más importante es que no les cuesta nada, toma segundos y es secreto. Así que les agradecería que lo hagan porque mucho más personas lo ven, entre más gente se suscriba. Bien, el programa de hoy es un programa duro, pero creo que es importante porque, como hemos dicho en el pasado, es indispensable que la gente vea la verdad, sepa la verdad. Yo recibo mensajes de muchísima gente. Don Álvaro, muchas gracias por abrirnos los ojos. Ese es parte de mi trabajo. Este segmento se titula Ortega Murillo, la macabra verdad de la familia amorosa. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos vendan como héroes a los carniceros de esta historia? ¿Hasta cuándo vamos a ver cómo se construyen altares para quienes solo se merecen el basurero, el olvido? Hoy vamos a arrancarles las máscaras. Bienvenidos a este espacio donde la verdad no pide permiso y la memoria no se negocia. Aquí no hay grises para los tiranos ni aplausos para los verdugos. Yo soy tu voz en la que nadie nos calla. Es Una Hora con Álvaro Somoza y vamos a hablar de la verdad. Este es el único programa que se atreve a llamar las cosas por su nombre. A ver, mi gente brava, antes de que entremos en la materia específica y se nos revuelva el estómago con lo que vamos a destapar, si tú también estás harto de la mentira, si crees que la justicia no tiene fecha de caducidad, entonces este es tu lugar. Porque lo que viene hoy es dinamita pura. No te lo puedes perder. Y si te quedas hasta el final, te prometo que no verás el poder de la misma forma. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de algo que nos carcome como sociedad. Y esto es importante, el enaltecimiento de líderes que han cometido atrocidades. Si esos que tienen las manos manchadas de sangre, los arquitectos del genocidio, los violadores de derechos humanos, los que aplastaron la dignidad de pueblos enteros, y no es un debate académico,
Pero señores, para señores encopetados no es un debate académico, es una herida abierta, una afrenta a cada víctima, una burla a la inteligencia. Porque cuando glorificamos a un monstruo, estamos escupiendo sobre la tumba de sus víctimas. Estamos diciendo que el sufrimiento de terceros inocentes no importó. Y lo peor, estamos abandonando el terreno para que la historia, esa maestra terca, nos repita la lección más dolorosa. Hoy vamos a desmenuzar esta perversión. Enaltecer a un zángano no es moral. Y te lo digo desde ya, la dignidad no espera, la justicia no puede esperar más. Este será nuestro grito de guerra, nuestro leitmotiv, porque cada día que pasa con estos criminales en pedestales es un día robado del futuro de nuestra juventud. La dignidad no espera, la justicia no puede seguir esperando. Miren, esto no es casualidad. Enaltecer a un tirano, a un opresor, tiene fines más claros, ideología y propaganda. Los regímenes autoritarios son expertos en eso. Invierten millones en lavarle la cara a sus monstruos, en construir mitos, desinformación, mentiras. ¿Y qué se ignora? Se ignoran los valores fundamentales, justicia, dignidad humana. Pequeños detalles glorificar, a figuras como Hitler o Mussolini. No solo es una estupidez supina, es una forma de minimizar sus crímenes. Es promover narrativas que justifican ideologías de opresión. Es mantener viva la llama del odio. Y el Estado, que debería ser el guardián de la verdad, ahora en día se convierte en cómplice de estos mitos. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué me dicen de las víctimas? Las víctimas, glorificar a sus verdugos es deshumanizarlas por segunda vez, es perpetuar su sufrimiento, es normalizar la violencia. Imaginen a los sobrevivientes del Holocausto en Alemania, viendo cómo hoy en día se exaltan en algunos lugares a Hitler. Imagínense los familiares de esos 6 millones de judíos que sufrieron la muerte vil que les dio la dictadura de Hitler. Las dictaduras latinoamericanas viendo cómo se rinde homenaje a sus torturadores. Es una puñalada directa al corazón, porque promover la imagen de estos líderes refuerza que la idea de que el fin justifica los medios. Sí, mató a algunos cuantos miles, pero puso árboles de la vida. Hizo un muelle en el lago de Managua. Por favor. Eso envía un mensaje peligrosísimo, que la represión y el abuso son herramientas válidas. Desde el apartheid en Sudáfrica, con su segregación racial, que aún deja cicatrices, hasta el genocidio en Ruanda, donde en 100 días se masacró a casi 1 millón de almas por odio étnico. Esos son ejemplos escalofriantes de hasta dónde puede llegar la ausencia de la moral y la ética cuando se glorifica el terror. Y algunos parece
no aprenden. Y si creen que esto es cosa del pasado, de libros de historia, déjenme decirles que están muy equivocados. Hay lugares donde el culto al verdugo es el pan de cada día. Hablemos de Nicaragua, mi Nicaragua linda. Ahí tenemos un ejemplo viviente, sangrante, de esta perversión. Una pareja, Daniel Ortega y Rosario Murillo, los dueños del circo y el dolor ajeno, han convertido la exaltación de su propio régimen en una estrategia para aferrarse al poder, pisoteando cualquier cosa que se les ponga enfrente. Derechos humanos, justicia, dignidad, son palabras vacías para ellos. Quieren una muestra de su catadura moral. Hablemos de Zoila América Narváez, hijastra de Daniel Ortega. En 1998, esta valiente muchacha denunció al hombre que le robó su infancia. Su propio padrastro, Ortega, la abusó sexualmente desde los 11 años. 11 años. ¿Y qué hizo Rosario Murillo, su madre? La protegió, le creyó, bajo ningún punto. Rosario eligió al agresor, al violador, eligió el poder antes de proteger a su hija. Corrió a su hija de la casa, la despreció públicamente. Qué rabia me da eso. ¿Hasta cuándo o hasta dónde vamos a bajar nuestra moral? El poder antes que la sangre de tu sangre. Eso, señores, no es política. Eso es miseria humana. Y mientras tanto, esta pareja, el dúo dinámico del Bachi y la hechicera de la represión, nos vende una imagen de una familia amorosa. ¡Qué ternura! Salen en cadena nacional con sus nietos sonrientes, como si fueran el ejemplo a seguir. ¡Qué cinismo! Una familia amorosa que el Día de las Madres de 2018, y ahí estaba yo, ordenaron a francotiradores subirse al tejado del estadio que les regaló Taiwán y le disparen contra su propio pueblo indiscriminadamente. Se vuelan a 18 vidas inocentes que no sabían ni siquiera quiénes eran. 18 familias destrozadas y 18 vidas extinguidas. Todo porque pedían justicia, porque hablaban, no estaban armados, estaban celebrando el Día de las Madres. Ese es amor, ese es moral. Eso es ser criminal y no podés elogiar ni enaltecer a esa barbarie. Madres llorando a sus hijos asesinados en las protestas. La respuesta fue más balas. ¿Dónde estaba la ética de estos supuestos líderes? ¿Dónde estaba su moral? ¿Dónde carajo tenían el corazón? Si es que tienen corazón. Y se creen que la falta de escrúpulos se limita al pueblo. Se equivocan. Ni su propia familia se salva de la purga. Recuerden a Humberto Ortega, otro criminal, pero al menos ya se había salido del ejercicio de la criminalidad. Hermano de Daniel Ortega, uno de los que luchó con él, tuvo la osadía de hablar de apertura política. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? El Caín del Carmen, arrestarlo domiciliarmente. Humillación, abandono,
hasta que Humberto murió enfermo en un hospital militar, solo, olvidado por el hermano a quien él le ayudó a llegar al poder, traicionar a su propia sangre por mantener el trono. Esto no es liderazgo, esto es una deshumanización a su máxima expresión. La ausencia total de ética y moral no puede ser lo que nos gobierna en Nicaragua hoy en día. Y después de todo esto, nos muestran al nietecito en televisión como si que nada. Una máscara para ocultar la verdad podrida, que están dispuestos a sacrificarlo todo, hijos, hermanos, al pueblo entero, con tal de seguir aferrados al maldito poder. La dignidad no espera, Nicaragua no puede esperar más. Queridos nicaragüenses, lo que vemos en Nicaragua, la pareja del cinismo, no es una aberración aislada, es un patrón en la forma de ser de los peores tiranos de la historia. Pensemos en la primera traición de Caín matando a Abel por celos, por envidia, porque no soportó que otro fuera el favorecido. ¿No le suena parecido? La ambición del poder destruyendo los lazos más sagrados. O Calígula, el emperador romano que se creía Dios y eliminaba a sus propios familiares si los veía como amenaza. Paranoia imperial. ¿No les recuerda a alguien que ve enemigos hasta debajo de las piedras? Las piedras de su propia casa, que fue robada, como le pasó a Humberto. ¿Y qué me dicen de Kim Jong-un en Corea del Norte? Asesinando a su medio hermano porque le hacía sombra política. La familia como un simple obstáculo en el camino al poder absoluto. Daniel Ortega no necesita agentes nerviosos, exóticos. Tienen todo un aparato estatal para silenciar, para aplastar, incluso a los de su propia estirpe. ¿Y qué me dicen de Aurangzeb, el último de los grandes emperadores mogol de la India, quien depuso a su padre y ejecutó a su hermano para consolidar su reinado? Diferentes nombres, diferentes épocas, diferentes culturas, pero la misma inmoral canción, el poder absoluto, corrompiendo absolutamente. Ortega y Murillo solo son los últimos alumnos de esta escuela de infamia. Cuando un líder manda a matar a su pueblo, cuando traiciona a su familia, cuando protege a los culpables y silencia a las víctimas, no solo está cometiendo un crimen político, está destruyendo el tejido moral de una sociedad. Nos está enseñando que la vida no vale nada, que la justicia es un chiste, que la dignidad se puede pisotear. Y eso, mi gente, es inaceptable. Pero aquí viene la parte importante. No estamos condenados. Esta crisis ética y moral que vive Nicaragua, que viven tantos pueblos sometidos, no tiene por qué ser nuestro destino final. ¿Qué hacer frente a este enaltecimiento de la barbarie? El documento que inspira este programa es claro: educación y memoria histórica. Cuando hablo de educación, no solo estoy hablando de educación técnica,
Estoy hablando también educación en moral y cívica. Permitir a Dios en las iglesias, en las escuelas, porque nos enseña la disciplina moral. Hay que enseñar los horrores del pasado para no repetirlos. Hay que arrancarles las caretas a estos falsos ídolos y mostrar su verdadera cara. Que las nuevas generaciones sepan quién verdaderamente fue quién. Legislación, sí, leyes que prohíban la promoción de estas ideologías extremistas, que castiguen la apología del crimen. Basta de impunidad para los que siembran odio y sobre todo promoción de los derechos humanos, resaltar los valores de justicia, igualdad y la dignidad humana. Porque la ética no es un adorno, es un cimiento. La ética nace en cada uno de nosotros, en nuestras acciones diarias, en nuestra resistencia a la injusticia. Nosotros, el pueblo, somos más que ellos. Somos un pueblo valiente, un pueblo digno. No dejemos que los dueños del circo y el dolor ajeno nos hagan creer que su familia es el ejemplo. Ellos han traicionado todo lo sagrado, pero nosotros podemos elegir la verdad, la justicia y la dignidad. Hay que recordar, hay que resistir y hay que luchar. Hablando y denunciando es una parte, pero organizarnos es otra muy importante. No podemos normalizar el horror, no podemos acostumbrarnos a vivir sin dignidad, porque si callamos, ganan ellos. Nuestro lema es: la dignidad no espera, la justicia no puede esperar más. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar semejante asco? ¿Cuántos muertos más necesitan las estadísticas del cartel familiar Ortega Murillo en el poder? Para que el mundo reaccione. Cada día que Ortega Murillo se pavonea exhibiendo su poder, manchando de sangre y cinismo, es una daga al corazón de Nicaragua. Es un insulto a la memoria de los caídos, a los exilados, a los presos políticos, a las madres que siguen buscando justicia por sus hijos asesinados. Ellos quieren que olvidemos todo eso. Quieren que nos resignemos a aceptar eso. Quieren que aceptemos su narrativa torcida, donde los verdugos son héroes y las víctimas son culpables. Pero no les daremos ese gusto. La memoria es nuestra arma, y es nuestra arma más poderosa. La memoria, recordar a Soylamérica y la traición de una madre consumida por la ambición. Recordar el Día de las Madres de 2018, cuando las flores se tiñeron de sangre. Era un día lindo, por orden de quien hoy se pasean como abuelos amorosos. Recordemos a Humberto, traicionado por su propia sangre. Este es solo un problema de Nicaragua, es un llamado de atención para toda América Latina, para todo el mundo, cuando permitimos que un tirano se enaltezca. Estamos abriendo la puerta para que surjan más. La indiferencia es cómplice. Los que no hablan son cómplices. El silencio es cómplice. La dignidad humana no es negociable.
es el último bastión, y mientras haya solo un nicaragüense, un solo ser humano dispuesto a defenderla, habrá esperanza. Una esperanza terca, valiente, que se niega a morir. El enaltecimiento de figuras responsables de crímenes contra la humanidad es éticamente injustificable. Debe ser confrontado, debe ser desmantelado para proteger nuestra humanidad, para honrar a quienes ya no pueden alzar su voz. La dignidad no espera. Nicaragua no puede esperar más. Mis queridos nicaragüenses valientes, si este mensaje les ha tocado la fibra, si sienten que comparten la misma indignación, sed de justicia, compartan este mensaje. Les voy a dar una luz de esperanza. Recuerden que uno de los peores países enalteciendo la maldad era Argentina. Miren lo que el pueblo argentino hizo. El otro país era el país más violento de la tierra, El Salvador. Hoy es el más pacífico. Hay esperanza. Está en nuestras manos que nuestra voz se convierta en un trueno que despierte conciencia. Recuerda lo que dijimos al principio de este segmento. Aquí no hay grises para los tiranos, es blanco o negro. Y depende eso de nosotros, de cada uno, que la historia no la escriban ellos con tinta de sangre y mentiras, sino nosotros, con la tinta de la verdad y la dignidad. Nicaragua no está condenada, ningún pueblo lo está. Podemos construir un futuro diferente, un futuro donde nuestros líderes respeten la vida, respeten la verdad y siempre defiendan la justicia. Un futuro donde la ética y la moral guíen cada paso de nuestras vidas. Pero ese futuro no llegará solo. Hay que parirlo con lucha, con memoria, con coraje, con valentía. Porque al final del día la ética no es solo una palabra bonita, es lo que nos hace humanos. Y mientras sigamos luchando por ella en Nicaragua y cualquier pueblo que sufra bajo la bota de la tiranía, seguirá viva. No lo olviden. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Por favor, compartan este video, difundan la verdad. Jamás pierdan la esperanza. Que viva Nicaragua libre. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.